Te damos gracias, Padre, por tu palabra y por tu espíritu, por el sacrificio de Cristo, el perdón de pecados, la esperanza de la vida eterna que tú nos das. En especial por la palabra que hemos escuchado esta mañana y la llamada que tú nos das a servir a otros y en servir a otros, servir a nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, a entender más cómo podemos cumplir con ese aspecto de nuestra vida, de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Bendice, Padre, la palabra enseñada en esta mañana. Abre tú nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo sea nuestro guiador en estos minutos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, muy buenos días. Les invito a buscar Gálatas capítulo 2 en sus Biblias, por favor. Y vamos a ir rápidamente porque tengo 4% de carga en mi tablet. Y quiero por lo menos poder leer. Okay. Muy bien, Gálatas capítulo 2. Vamos a leer juntos los versículos del 1 al 5, por favor. Gálatas 2, leyendo juntos del 1 al 5. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado y esto a pesar de los fariseos, hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Muy bien. Ok. En la semana pasada estábamos mirando más o menos un resumen breve de la historia de la vida del apóstol Pablo para poder poner esos versículos en un contexto. Entonces, Pablo se convirtió a Cristo en el camino a Damasco. Pasó algún tiempo en Damasco siendo discipulado por un discípulo allá que se llama Ananías. Y después fue a Arabia para pasar 3 años allí en Arabia, supuestamente siendo enseñado personalmente por Dios, ¿no? Algo se me ocurrió interesante. Pasó 3 años en Arabia siendo instruido por el mismo Jesús. ¿Cuánto tiempo instruyó Jesús a sus 12 discípulos? 3 años, ¿no? Estaba con ellos 3 años, día en día, enseñándoles, discipulándoles. Y luego con el apóstol Pablo, 3 años también, para prepararlo para el ministerio que él tenía planeado para él. Después de 3 años en Arabia, regresa a Damasco. Mire, ahora Pablo es cristiano por lo menos 3 años. Pues probablemente un poco más de 3 años. Y todavía
no ha ido a Jerusalén. Todavía no ha hablado con Pedro, con Juan, con Jacobo, los principales apóstoles en Jerusalén. Todavía no. Conoce solamente Cristo y los discípulos que están allí en Damasco. Entonces, se escapa de Damasco, predica en Damasco y por amenazas de los judíos allí que quieren matarlo, se escapa y va a Jerusalén. Y en Jerusalén conoce, dice, solamente a Pedro y a Juan, y pasa 2 semanas, dice 15 días en Jerusalén, y luego los judíos tratan de matarlo allí en Jerusalén también. ¿Y qué hace? Se escapa de Jerusalén y va a Cilicia y a Siria, que es más o menos su tierra natal. Su familia a lo mejor vive allá. Tarso, la ciudad de Saulo, es una ciudad principal de Cilicia y pasa un tiempo allá. Entonces, después de la fundación de la iglesia en Antioquía, Bernabé va a Tarso a buscar a Saulo para llevarlo consigo a Antioquía para empezar un ministerio allá. Algo que se impresiona en esta historia es que aunque Pablo fue una persona educada, inteligente, con mucha formación, había tenido una educación como para nosotros sería a nivel universitario, un doctor de leyes, diríamos. Cuando escribe a los filipenses dice que era fariseo de los fariseos. Entonces, uno de los más educados, uno de los más instruidos, enseñados de entre todos los fariseos. Reconocemos el nombre de Gamaliel, ¿verdad? Gamaliel era uno de los maestros más importantes, o posiblemente el maestro más importante, de más prestigio entre el sector de los fariseos en el tiempo de Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Que Pablo fue instruido directamente por Gamaliel. Entonces, él es una persona que tiene una formación como algo que nosotros consideraríamos una persona muy inteligente, muy avanzado en los estudios de la ley. Después de conocer a Cristo, Pablo empieza inmediatamente, dice, a predicar a Cristo en las sinagogas de Damasco. ¿Cómo sería posible que una persona como Pablo, que reciba, mire, en nuestras iglesias, alguien viene a aceptar a Cristo, ¿lo ponemos enfrente inmediatamente para enseñar? No, porque necesita años de preparación, de instrucción, ¿no? Y Pablo tenía la capacidad de predicar a Cristo inmediatamente. ¿Por qué? Por todos los años de estudio, de instrucción que había sido parte de su vida hasta este punto. Y eso me hace pensar, es algo importante para todos nosotros, algo para aprender. Es que algunas veces cuando una persona viene a Cristo por primera vez, un hombre o una mujer viene a Cristo, acepta a Cristo, abraza el Evangelio, la salvación, y empieza a caminar con Cristo.
algunas veces esa persona piensa en sí, bueno, ahora tengo que abandonar todo lo que he aprendido hasta este punto. Tengo que ir al seminario, tengo que estudiar, tengo que prepararme para predicar y abandonar todo lo que he aprendido hasta este punto. Pero la verdad es que cuando aceptamos a Cristo, no importa la edad de la persona, sea un joven, una persona, un joven adulto, una persona de 40, 50, 60 años, esa persona tiene una historia y una capacidad a ese punto. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere en ese momento utilizar toda la educación, toda la capacidad, todas las habilidades que esa persona tiene ahora en el Evangelio. Pablo había sido maestro antes de su conversión a Cristo. Sí, claro que sí. Fue doctor de leyes. A lo mejor enseñó en las sinagogas la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, todo eso. ¿Y qué ocurre una vez que conoce a Cristo? ¿Qué ocurre? Ahora, por primera vez, Pablo entiende que toda la ley, todos los salmos, todos los proverbios, todos los profetas, por primera vez entiende que todo el Antiguo Testamento trata de Cristo. Ahora tiene un entendimiento de lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, un matemático, por ejemplo, tiene su vida, tiene su conocimiento, tiene su inteligencia en las matemáticas y a la edad de 30, 40 años acepta a Cristo. ¿Ahora tiene que abandonar las matemáticas para servir a Cristo? No. Ahora lo que tiene es un entendimiento de las matemáticas desde la perspectiva de Dios creador. ¿No? Algo que no antes lo único que tenía era datos. Ahora tiene un entendimiento, ¿no? Entonces, una persona tiene un oficio, tiene capacidades, tiene habilidades, ha estudiado, se ha preparado a hacer algún trabajo o que sea. Todo lo que está en nuestro pasado, no estoy hablando de pecado, pero todo el conocimiento, la capacidad que tenemos en el pasado, ahora lo traemos a nuestra vida cristiana para utilizar en el servicio del Señor, con un entendimiento mejor de lo que es. ¿No? Eso es lo que ocurre con Saulo de Tarso, luego Pablo. Bueno, va a Antioquía con Bernabé, allí sirve. Y lo interesante, eso es algo también que tiene que ver con la clase del pastor, es que hasta este momento Pablo no es un líder en la iglesia. Es un discípulo. Primero es discípulo de Ananías en Damasco, luego es discípulo de Bernabé. Bernabé va a Tarso a buscarlo para llevarlo a Antioquía, para empezar a entrenarlo en el ministerio de la iglesia. Entonces, para todos, tenemos que tener nuestro tiempo de aprendiz, de servicio, ¿no? Y mientras están, eso es importante, mientras están sirviendo en Antioquía, mientras están ministrando en Antioquía, Hechos 13, versículo 1, dice que son 5 individuos que están ministrando. ¿Qué significa ministrar? Servir. Mientras están sirviendo en la iglesia, el Espíritu Santo llama a 2 de ellos a hacer una obra especial, misionera.
¿no? Eso también es algo que podemos aprender, algo importante. ¿Qué es eso? Es que um, usted es seguidor de Cristo. Usted quiere hacer algo grande para Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué hace usted? Va a su casa, encerrarse en su lugar y leer la Biblia y orar y nunca sale de la casa. No. ¿Dónde encontramos nuestra llamada? ¿Dónde encontramos nuestro mandato del Señor? En el servicio, sirviendo, ¿no? ¿Quieres servir al Señor en África, en Europa, en Asia? Bueno, sírvalo ahora en la iglesia. Sírvalo aquí, en esta ciudad donde está. Sírvale en su familia. Sírvale en su lugar de trabajo. Sírvele al Señor donde quiera se encuentre, en el momento. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice que el que es fiel con poco, luego va a ser fiel con mucho, ¿no? Entonces, seamos nosotros fieles en el rincón donde Dios nos tiene ahora y dejar a Dios a multiplicar el ministerio, ponernos en otro lugar según su voluntad, ¿no? Tienen un viaje misionero, Bernabé y Saulo, luego Pablo, regresan a Antioquía. Y mientras están sirviendo en Antioquía, ¿qué ocurre? Hay algunos hombres, dice hermanos, de Jerusalén, fariseos, que van a Antioquía y empiezan a enseñar que los gentiles tienen que circuncidarse, es decir, convertirse a judíos para ser realmente salvos. Eso es su enseñanza. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 15, por favor. Hechos 15. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeño con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído interesante, algunos de los sectos de los fariseos que habían creído. Entonces, nosotros pensamos que si una persona es verdaderamente creyente, si cree de verdad, no puede equivocarse. Pero no, eso no es la verdad.
Si una persona se equivoca en cuanto a algún aspecto del Evangelio, eso no significa que no es creyente. Significa solamente que está en error y hay que instruir a esa persona. Esos fariseos tenían que ser instruidos. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora vamos a Gálatas otra vez, por favor. Entonces, el primer versículo de Gálatas 2, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Eso es el viaje que hizo Pablo de Antioquía a Jerusalén para resolver esta cuestión de la circuncisión. Bueno, algunos puntos de este viaje, de este evento que tuvo lugar en Jerusalén, lo que llamamos el Concilio de Jerusalén. En primer lugar, Pablo llevó con él Bernabé y Tito. Estos dos hombres nos dan, yo creo que una ilustración de lo que fue la iglesia de Antioquía. La iglesia de Jerusalén era 100% judía, ¿no? Antioquía, en Antioquía era diferente. En Antioquía había gentiles, había judíos, había griegos, había romanos, había creyentes de toda nación alrededor en el imperio. Entonces, la iglesia de Antioquía era lo que hoy en día llamamos diversa, ¿no? En raza, en idioma, en nacionalidad, en costumbres. Hay una diversidad. ¿Y a quién trae Pablo a Jerusalén con él? Interesante, Bernabé y Tito. Bernabé es un creyente judío maduro, establecido en la fe. Vamos a leer rápidamente algunos versículos que hacen una referencia a Bernabé. Rápidamente, Hechos, capítulo 4, por favor. Hechos 4. Versículo 36. Hechos 4, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La primera mención de Bernabé que tenemos en la Biblia es esta mención de que era un hombre que tenía un poco de dinero, de herencia. ¿Y qué hizo con su dinero? Lo trajo a los apóstoles para ayudar a los pobres de la iglesia. Eso es un carácter. Pensando en la clase del pastor esta mañana, ¿qué fue el deseo de Bernabé en todo? Servir, ayudar, contribuir, aportar, ¿no? Y eso es la primera mención. Ahora vamos a capítulo 9, por favor. Hechos, otra vez, Hechos 9 y versículo 27, Hechos 9.
versículo 27. Entonces Bernabé, voy a leer versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, hablando de Saulo, ¿verdad? Entonces versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. El cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Eso es decir, Saulo viene a Jerusalén y nadie quiere hablar con él, de los creyentes. ¿Por qué? Porque era el gran perseguidor. Entonces, Bernabé es la persona que trae a Saulo a los apóstoles y les dice, bueno, vamos a escuchar a ese hombre porque ahora es creyente, ahora es uno de nosotros. Ahora vamos a Hechos 11, por favor, Hechos 11. Y versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. La iglesia, el evangelio llevó a Antioquía. Gentiles allá en Antioquía empezaron a aceptar a Cristo y la iglesia de Jerusalén decidieron, vamos a enviar a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Bueno, entonces ya hemos leído otros versículos de Bernabé, que cuando estaba ministrando con Saulo en Antioquía, el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo a ir a misionero, y luego cuando tienen que ir a Jerusalén para resolver esta cuestión de la circuncisión, ¿quién viene? Viene Bernabé. Bernabé era una persona bien conocida a los apóstoles en Jerusalén. ¿Quién más fue con Saulo, con Pablo? Tito. Tito es un creyente gentil, completamente distinto a Bernabé. Un creyente gentil. Más joven. No circuncidado. Imagínense, traer un gentil no circuncidado en la presencia de los apóstoles en Jerusalén era radical. Notablemente, Pablo dice, Tito no fue, no le fue necesario circuncidarse, especialmente para que la gente entienda que la circuncisión no era necesario para la salvación. Algunos de los judíos creyentes en Jerusalén seguramente iban a estar escandalizados por tener este hombre no circuncidado en medio de ellos. Eso me hizo pensar que donde nosotros vivimos, en el sur de los Estados Unidos, hace no mucho tiempo, era un escándalo traer un creyente negro en una iglesia de blancos. Esta semana yo tenía una conversación con
con un amigo mío. Cuando yo era joven, ah, ah, como tenía como, no sé, 11, 12 años, algo así. Ah, había en nuestra iglesia en Arizona ah, un esfuerzo ah, ah, a que toda persona invite a sus amigos a venir a la iglesia, ¿no? Y yo le comenté a uno de mis amigos, bueno, yo voy a invitar a mi amigo tal y tal, y era un amigo africano de la escuela. Y esa persona me dijo, no, porque nuestra iglesia es blanca y ellos tienen sus propias iglesias, ¿no? Imagínense, eso fue Arizona, que es un estado más o menos progresivo en asuntos raciales. Pero imagínense en Georgia cómo fue, ¿no? Hace no mucho tiempo. Ah, nosotros tenemos que entender qué es el efecto del evangelio en las relaciones raciales. Tenemos que entender lo que ocurrió cuando Cristo Jesús murió y resucitó el tercer día. Esa separación firme que los judíos siempre habían reconocido entre ellos y los gentiles, esa separación fue destruida completamente. Pablo nos enseña en Efesios, en efecto, vamos a leer 2 versículos en Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Y versículo 11. Debemos tomar tiempo para estudiar todo este capítulo, pero por el momento, Efesios 2, capítulo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿a quién escribe? A los efesios que eran gentiles. A vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que da ambos pueblos, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué son los ambos pueblos? El pueblo de los judíos y el pueblo de los gentiles. Y de esos dos pueblos, en la mente de los judíos, completamente separados, ¿qué hizo Jesús? En su muerte, en su resurrección, tomó los dos pueblos y los hizo uno. Escuchen esas palabras. Derribando la pared intermedia de separación. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Piense usted en las enemistades raciales que existen ahora mismo en los Estados Unidos. No podemos escuchar las noticias ni leer un artículo sin estar consciente del apasionado conflicto racial que existe ahora en este país. Y cada persona, cada político tiene su plan de cómo lo vamos a resolver. Y el único plan
se encuentra en Cristo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando Cristo nos pone en su pueblo? Allí nos encontramos con hermanos. Digo hermanos, no personas, no amigos, no individuos. Hermanos y hermanas de otra raza, de otro idioma, de otra cultura, de otra nación. El odio que existe entre personas de diferentes colores, Cristo borra completamente ese odio y en su lugar pone un amor. ¿Cómo puede un hombre blanco que ha vivido toda su vida en temor o miedo o antipatía o otra emoción con la gente negra, cómo puede ese hombre abrazar a su hermano en Cristo negro? Solamente por el amor que Cristo trae al corazón. Entendiendo que en Cristo la pared intermediaria está derrumbada. Solamente en Cristo. Entonces, yo sé que ya el tiempo se pasó, pero dos cosas rápidamente. Primero, usted escucha, usted y yo escuchamos día en día de todo el conflicto que existe en los Estados Unidos entre razas. Entendamos que ese conflicto solamente se va a resolver en Cristo. En el cuerpo de Cristo es el único lugar en el mundo donde vamos a ver una restauración de relaciones raciales, ¿no? Y otra cosa es esto, y voy a hablarle directamente. Usted es creyente en Cristo. Usted ha venido al cuerpo de Cristo, al reino de Cristo, al reino de los cielos. Usted ha venido a ese lugar. Si usted trae al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, un rencor, un odio, un sentido de antipatía contra otra persona por su raza, usted tiene que entender que Cristo derrumbó esa pared, ¿no? Yo sé que tenemos una historia, ¿no? Tenemos hábitos, tenemos costumbres que hemos ido desarrollando ya por vida. Hay cosas que tenemos que aprender de nuevo. Y una de las cosas más importantes, que es en Cristo, somos uno. Somos uno. Trabajó con él Bernabé, judío de los judíos, y Tito, creyente gentil, para mostrar a los apóstoles en Jerusalén que Cristo había derrumbado la pared entre los dos. Gracias, Padre, por darnos este ejemplo y recordarnos que en estos días donde hay tanto conflicto, no solamente racial, conflicto político, conflicto de generaciones, conflicto de rico y pobre, conflicto de personas que tienen diferentes opiniones, que en Cristo esa pared ya es derrumbada.
Ayúdenos, Padre, a aprender a amar con todo el amor de Cristo a nuestros hermanos, especialmente hermanos que vienen a Cristo de un lugar, de una cultura, de una vida, de una historia que es distinta de la nuestra. Y aprender que en Cristo somos uno. En su nombre oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.